Soy Nacho Martín, trabajo como diseñador de iluminación y técnico de iluminación en Elefante Elegante hace ya, perdí la cuenta, mínimo 6, 7 años o así, o más. Ser el técnico de iluminación eh, consiste básicamente en diseñar el espacio lumínico, escénico de la obra, junto con el director y junto con el escenógrafo, para, bueno, dar un apoyo visual a la narrativa que va teniendo la obra. Más o menos a grandes rasgos viene siendo esto. Hacer este trabajo consiste de dos momentos claves, digamos. El previo al día de montaje, a la llegada a la residencia técnica, al espacio, que es, bueno, ver una cantidad de ensayos, hablar, en este caso, con el director, la directora y comprobar ideas, el vestuario, los colores, el espacio escénico, cómo va a ser, cuál es la idea estética que se quiere tener, en este caso, para lo que se quiere contar. Entonces, previo a llegar al teatro, bueno, se realiza un trabajo, bien sea en papel, en la cabeza, mucho de estar cocinando, pensando en las imágenes que viste en los ensayos, cómo puedes apoyarlas en el ordenador, en algún tipo de visualizador, para probar si tienes una idea muy loca, si puede funcionar o no, si igual es demasiado. Más que nada para no llegar el día de montaje, que siempre hay poco tiempo y vamos a las prisas, y no estar pensando, bueno, a ver si lo pongo aquí o lo pongo a la derecha o lo pongo a la izquierda, o probar algo muy arriesgado que puede no, que hay muchas posibilidades de que no se quiera utilizar, no perder mucho tiempo en esto. Si quieres probar algo e intentar convencer de tu idea, pues que sea lo más rápido posible de montar y de desmontar, si no, al final no es aceptada, digamos. Y luego, el día del montaje, eso, llegar aquí y plantear todo el diseño de la forma más rápida y eficaz que se pueda para empezar a trabajar. Depende también el tipo de espectáculo, depende. Y depende también, sí, del tipo de espectáculo. O unos espectáculos y del tipo de producción también, porque unos espectáculos requieren más horas de ordenador también, porque no tienes un espacio anterior, previo, donde puedas ya probar y establecer unas bases. Entonces, como que tienes que llegar con eso lo más claro que puedas, porque solo tienes esa semana o esos 2 o 3 días que te dan para trabajar en eso. En el caso de Elefante Elegante, como contamos con unas semanas previas en el Concello de Culleredo, con unas funciones con el público de las escuelas, y donde podemos ir comprobando, es distinto porque ya llegas ahí, planteas una base en ese espacio y vas probando. Entonces, cuando llegamos aquí, en este caso aquí a Ferrol, la base está, la complicación empieza ahora en convertir esa base que tenías en un espacio más grande, con otras alturas, con otras dimensiones, con otro tipo de enfoques, y la complicación empieza ahí. Por lo general sí hay bastante más tiempo en ordenador que en el día del montaje, y después el tiempo que te den en cada producción para que hagas. Otras están ahí 3 días los actores poniéndose en la marca de luz que tú les pides, y en otras tienes que ir a medida que van haciendo, pues apretando botones y dejándolo como puedas y diciendo, bueno, voy a poner esto. Sí. Depende mucho del tipo de montaje, del día, del espacio. Este espacio es maravilloso y funciona todo, y a otros espacios a veces llegamos y depende. Hay un punto en el que tienes que empezar a pelear. Y sí, cuando llegamos al teatro yo intento primero
siempre peleo con lo mismo, tenerlo lo más claro posible antes de salir de casa, qué es lo que vamos a querer hacer y cómo lo vamos a querer hacer, aunque sean siempre los mismos pasos y parezca una tontería, cambia mucho en la forma en la que trabajamos y llegamos, si ya vamos directo a lo que sabemos hacer, que si estamos mirándonos y preguntando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y esto cuánto era? ¿Y tú quién eras? ¿Cómo te llamabas? ¿Y esto iba aquí o iba allí? No solo por nosotros, porque bajamos mucho el tiempo de montaje, que a veces es necesario, sino también de cara a los técnicos de los teatros, que llegas y son gente que también está cumpliendo un horario y te empiezan a ver que si no llegas no estás con las cosas claras y no sabes si mide 8 o 80, se empiezan a ir y se dispersan, y entonces luego cuando ya sabes que son 8 en vez de 80, los llamas, no están, espera que ahora se fueron a no sé dónde, y entonces el tiempo de montaje se estira, se desorganiza, hay mucho de gestionar al personal por la cuenta que me trae a mí, porque quiero acabar, porque esta hora es la función, o porque el lunes a las 10 de la mañana hay que empezar y tengo que tenerlo listo. Entonces hay mucho de gestionar al personal, de decir, señores, vamos a sacar, porque bueno, obviamente cuanto antes acabemos y mejor quede, mejor para todos. Pero claro, hay un punto en el que tiene que quedar todo listo, no podemos irnos antes, o no podemos empezar la función con la mitad de los focos puestos. Entonces sí que hay un reloj que no para de correr y hay una gestión que hay que hacer del espacio, de los materiales y del personal, que a veces se hace complicado, pero también es divertido. Una residencia técnica es un tiempo determinado, predeterminado, del que disponen las compañías para finalizar técnicamente la propuesta que quieren llevar adelante. No todas las compañías tienen un espacio donde puedan ensayar, donde tengan focos, donde tengan dimmers, donde tengan todo lo necesario. Entonces, una vez que tienen la parte artística finalizada o muy encaminada, pues precisan de un espacio con una dotación técnica adecuada para llevar adelante eso. Entonces, suele ser una semana o unos días donde las compañías pueden, con el técnico de luces y el técnico de sonido, rematar técnicamente la propuesta. En este caso estamos aquí en Ferrol, en el Teatro Jofre. Tenemos una semana para rematar técnicamente el espectáculo junto con la parte artística, para que ya quede, ponerle un moñito. Y sí, un estreno siempre se vive con nervios. No importa cuántos tengas en la espalda ni el trabajo que tengas que hacer. Hay trabajos donde tengo que estar más pendiente de ir metiendo las QEs en cada marca que hemos determinado, y otros trabajos que he hecho a veces de darle al botón una vez cuando empieza la música y todas las QEs ya van automatizadas unas con otras y estás más relajado, pero siempre rezando que nada falle, que esto no falle hoy, que no se le ocurra a esto hoy. Entonces siempre se vive con nervios. Sobre todo, como la parte técnica es imprevisible, siempre uno está como... Hay un punto en el que yo por lo menos me queda desde que empecé, que es, ya no voy a tocar nada, que nadie respire, no voy ni a apagar el ordenador, ni a ponerlo en reposo, ni a bajar este fader, ni nada. Solo me voy a limitar a apretar aquí y que es rezar que por una hora no le pase nada a nadie ni a nada. Y siempre está ahí esa. Y lo emocional muchas veces juega también, porque llevas mucho tiempo involucrado en ese proyecto. Esa última semana de residencia siempre es muy intensa y siempre sabes lo que puede funcionar y lo que no. Entonces siempre hay un momento ahí de dar sala el día del estreno y en el aplauso final, que siempre es emocionante. Por lo menos para mí siempre me emociona. Una QE es una memoria. Tú grabas una serie de pasos en una acción, y entonces de modo tal que siempre que le des al mismo botón o al botón que asignes, va a correr
esa memoria, sea subir o bajar un volumen o bajar un grupo de focos y que suba otro. Eso es una memoria de una acción que debe ocurrir. Sí, claro, en definitiva, el técnico de luces en este caso, o el de sonido en una banda, es también un integrante más de lo que está ocurriendo, porque muchas veces los actores están esperando que demos la música o que demos el cambio de luz justo en el momento en el que levantan un dedo o dicen la palabra mágica, o entonces, claro, si uno se retrasa, hay un ritmo que debemos llevar juntos, aunque unos estén arriba del escenario y otros estemos con la luz apagada en el fondo, pero ellos dependen mucho de nosotros porque no saben lo que está pasando. Siempre, cada vez lo digo menos, pero deben confiar también en que los técnicos, en que si pasa algo lo van a poder resolver, o que tienen que tirar para adelante porque de pronto la luz no se apagó cuando se tenía que apagar y ellos no pueden decir, a ver un segundito, que el chico... Tienen que seguir y luego hablaremos, pediremos disculpas o explicaremos qué es lo que pasó y por qué, pero sí estamos juntos porque unos dependemos de los otros durante esa hora, por lo menos, y antes también. Eso es lo bonito también del teatro, que a mí es lo que más me gusta, que es, hace poco escuchaba no sé a quién que decía que es peligroso. El teatro es peligroso porque está pasando aquí ahora, susceptible a cualquier amenaza, a cualquier cambio, a que alguien en el patio de butaca se ponga de pie y diga esto es una mierda, o todo el mundo al suelo, o algo no funcione, o se apague la luz. Es peligroso porque es muy frágil y muy susceptible a que se rompa cualquier cosa. Sin embargo, pocas veces ocurre, y eso es lo maravilloso, ¿no? Que la convención hace que todos aquí estemos juntos viviendo el momento, y eso hoy por hoy cada vez ocurre menos. Por eso, arriba el teatro. Lo mismo que dije la otra vez, confiar más, porque muchas veces hice cambios por no confiar en esa primera idea, ¿no? Porque siempre hay como una tendencia a veces de, bueno, no me voy a quedar con la primera idea porque... no, es como lo fácil, vamos a intentar darle una vuelta más, vamos a intentar... Y muchas veces terminó siendo que, mira, si hubiera hecho caso a la primera idea, hubiera acabado media hora antes, o ya lo tendría hace 1 o 2 días. Con respecto a los montajes, no se me ocurre ningún consejo, más o menos siempre... Yo siempre fui muy... de preguntar, cuando no sabía tanto siempre preguntaba e intentaba entender cuál era mi lugar y siempre pedir consejo a los que sabía que tenían. Entonces siempre intenté como arrimarme y aprender mirando, y si rompía algo pedía perdón, y no, en ese creo que lo hice bien, la verdad, lo hice bien.